Hola a todos, yo soy Julián Torres y en el episodio de hoy nos acompaña Concepción Gómez Morín de Sr. Frogs. Bienvenidos a un episodio de Empresarios Jóvenes, el programa de Cámara de Comercio de Guadalajara, donde conocerás a través de una interesante plática las historias, proyectos, visión y retos de los empresarios que están destacando en su industria. Muy buen día donde quiera que nos estén escuchando. En el episodio del día de hoy tengo el gusto de presentarles a Concepción Gómez Morín Fuentes de Sr. Frogs. Les cuento un poquito de ella. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Baja California. Ha tomado varios cursos y diplomados, entre ellos el programa de alta dirección A2 en el IPA de Guadalajara, el programa de dirección de servicios por IPA de Guadalajara y formación de consejeros en Consejo de Administración por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de CIEXA, de Promo Plus y Suma Te Lleva. Es propietaria de Fromic, donde también es parte del Consejo de Administración como vicepresidenta y está en el Comité de Auditoría. Es propietaria de Grupo Serigráfico S.A., la cual es una empresa que comercializa productos de souvenirs y ropa de playa. Y además es propietaria de Monprasem, un family office, donde es presidente del Consejo de Familia. Pues bienvenida, Conce. Un gusto tenerte con nosotros tempranito, nos tocó grabar hoy. Así es, Julián. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Encantada. Después de esa comida, me contaste un poco tu historia y yo dije, tiene que estar en el podcast. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Pero esa historia salía mejor porque no estaba yo siendo grabada. No, tú no das cuenta que no estuviera siendo grabada. Aquí fluye. Cuéntame lo que me tengas que contar y va a ir fluyendo. Es una plática. Es correcto. Oye, Conce, te digo Conce, me dijiste que te gustaba que te dijeran Conce. Sí, así es. Entonces, exacto. por eso no creo que la gente diga, ay, está igualado. No, así me dijiste que te dijera. Así Entonces, Conce, cuéntame un poquito cómo empiezas. Digo, cuéntame desglosándome ahí una narrativa desde cuando estabas joven con tu novio, que fue ahí unos ayeres. Esa es la historia que yo ya me cuento, y que ya contamos como en la familia, pero pues sí, esto fue hace ya muchos ayeres y todo empieza en Ensenada, Baja California. Ok, pero tú eres de Ciudad de México. Yo soy de Ciudad de México y yo conozco a un chico baja californiano en la Ciudad de México, donde, bueno, nos hacemos novios y al tiempo nos casamos y nos vamos a vivir a Ensenada, Baja California, de donde él es originario. Y en ese entonces, Ensenada, su industria era pesquera y turística. La parte del vino, la verdad empezaba, estaba Santo Tomás y Domé, que estaba en ese momento, pero pues era muy incipiente todo en ese entonces. Su industria prácticamente era turística y pesquera. Y cuando te digo turística, bueno, pues Ensenada tiene una calle, la primera de varias cuadras, que tiene las tiendas para turistas, las tiendas de souvenirs, de curiosidades, como se dice allá en el norte. Y entonces, pues un día caminando por esa calle, mi marido entonces me dijo, mira qué feos diseños de camisetas tienen. Y que además tenían las camisetas mostradas como en cajas de madera, como en botaderos. Me decía, pero mira qué feos diseños tienen de una imagen de un México que no es eso. El burro y el nopal y esas cosas. Sí, claro, el tequila y el zarape, pues no, tanto, comprendo. Sí somos eso, pero somos otras cosas, ¿no? Él biólogo marino y yo aspirante a enfermería, pero él para solventar su carrera en la Ciudad de México estuvo trabajando en un despacho de diseño de unos primos hermanos, donde líricamente aprendió a diseñar. Entonces, y en ese despacho había aprendido la serigrafía en papel, pero pues no, aquí teníamos que aprender la serigrafía en textil.
Entonces, nos cruzamos a San Diego, California, y bueno, te estoy hablando de 1979, en el directorio, porque pues aquí no había todavía estos Googles, no. En el directorio, pues nos dimos a la tarea de buscar talleres de serigrafía, fábricas de serigrafía, así, por nombres. Y dimos con un maravilloso ángel méxico-americano llamado John Álvarez. Y él fue, pues, el mentor. Él fue el que enseñó. Entonces, pues, compramos nuestras tintas, nuestras camisetas. Eran chinas. Y compramos, pues, todo lo que se necesitaba para hacer una serigrafía en textil. Y es bien significativo, Julián, para Guillermo y para mí hasta la fecha, que la primera camiseta que imprimimos en nuestra vida fue el 1 de mayo. Ok, día de trabajo. Día de trabajo, sí. Y pues era obvio, yo trabajaba en la Cruz Roja y él trabajaba en la Secretaría de Pesca. Okay. Pues era un día de asueto. Entonces era el día que teníamos para hacer nuestra primera prueba de imprimir en una tela, ¿no? Hasta ese momento habían impreso, me habías comentado, como diseños externos, como el pez, un pez, sí, y así, ¿no? Pero más bonitos que lo que ya existía. Desde luego. Uh-huh. Un pez espada, el marlin, que es hermoso. La verdad, mi socio hizo unos diseños increíbles, y mis suegros tenían unos amigos con tiendas de curiosidades. Entonces mi suegro le pidió a su amigo, oye, échale la mano a mi hijo y recíbele sus camisetas a consignación, pues para ver si se venden. Entonces, pues, una docena, imprimimos una docena, y se las llevé a la tienda. Y antes de que se cumpliera la semana, la señora me habló por teléfono y me dijo, mijita, ven a recoger tu dinero y te quiero pedir 2 docenas. Pues así empezamos en Ensenada. Ahí inician el negocio de la serigrafía, sí, y de la serigrafía, diseños sí, propios, etcétera. Sí, exacto. ¿Y cómo nació eso? Digo, siendo tu enfermera, yo sé que él pues tenía un background de que ya sabía diseñar, pero fue como si ya te dedicabas tú, y trabajas en el hospital y él trabajaba en la Secretaría de Pesca. ¿Por qué dijeron, pues vamos a emprender? O sea, ¿lo tomaron como un emprendimiento? ¿Lo tomaron como un side job? ¿O para qué fue la idea? ¿O por qué? ¿Por qué sale esto? La idea original era cambiar la imagen de México, okay, que en ese momento se estaba dando en el pueblo donde vivíamos. Esa fue la idea original. Que realmente estaban feos esos diseños, sí, y se dijeron, no, hay que hacer algo. O sea, si yo sé hacer diseños, claro, vamos a hacer algo más bonito. Exacto. Okay. Y entonces, este ejercicio de las camisetas a consignación y que la señora me pidiera 2 docenas y luego 4. Entonces empezamos a ir a otras tiendas de curiosidades a ofrecer las camisetas. Uh-huh. Y empezamos a tener clientes en la calle Primera donde les vendíamos las camisetas. ¿Y por qué dejamos tanto la Secretaría de Pesca como la Cruz Roja? Pues porque los pedidos empezaron a aumentar y entonces empezábamos a necesitar tiempo. Entonces empezó a crecer solito porque los diseños eran mejores que los demás. Sí. Entonces les piden que se compraron una docena, después le piden más, etcétera. Y ahí todavía no era una marca propia, eran nomás diseños bonitos. No, nada más eran diseños bonitos que decían Ensenada, Baja California. Y algo bien interesante, Julián, que yo lo he comentado con él ahora, y esto es algo que comento mucho con mis hijas. Para él y para mí fue muy claro, sin haberlo expresado, trabajar con calidad.
Es decir, lo mínimo que pudiera salir fuera de registro, la camiseta iba para afuera. Ok, me has comentado que sí, con la calidad, si algo salía fuera del pulpo, etcétera, ya era como... y esa es otra historia, que empezaron a crecer en volumen y empezaron a... Mira, y además, pues todo esto empezó en nuestra casa. Y esto no fue el garage, fue el cuarto de lavar. Y ahí ya tenían hijas, ¿no? Había nacido, fíjate, te dije que imprimimos la primer camiseta el 1 de mayo del 80 y nuestra primera hija había nacido el 26 de abril. Sí, ella nació con el negocio completamente. Una semana, o sea. Sí. No, sí. Pues literal. Entonces llevan casi los mismos años, que por cierto este año están festejando sus Señor Frogs 40 aniversario. Sí, 40 aniversario, así es. Ok, y entonces, bueno, ya van creciendo y ¿cómo empiezan a crecer? O sea, con capital, ¿cómo empiezan a hacerse de lo suyo? Porque ahí trabajabas en la... Bueno, hay una parte de la historia que es muy linda. Al año de habernos casado, yo voy a la Ciudad de México y una hermana de mi papá la veo en una comida familiar y me dice: mijita, te tengo este sobre, porque a mí no se me ha olvidado que no te di tu regalo de bodas. Y pues te lo quiero dar ahora. Y eran, si mal no recuerdo, $1,000, ¿no? Entonces, bueno, yo me regreso a Ensenada y llego a Ensenada y le comento a Guillermo. Ya teníamos casita propia y yo, pues la verdad es que con esos $, pensé en las cortinas, una secadora, ese tipo de cosas, equipar la casa, ¿no? Y entonces Guillermo me dijo: déjame comprar un pulpo. Yo te juro, te lo prometo, que con este pulpo te voy a dar tu secadora y las cortinas y pues la verdad confié en él. Entonces compramos un pulpo. Nosotros imprimíamos a una tinta en un cajón de madera y pues con un pulpo ya eran 4 tintas. Okay. Entonces, no, pues eso ya ponía en otro nivel las camisetas. Esta inversión obviamente fueron nuestros papás. O sea, fueron los primeros que nos prestaron el dinero para ir a comprar las camisetas, ¿no? Uh-huh. Vivir en Ensenada, Baja California, en esos años, era vivir muy lejos de México. Digo, hasta la fecha, la esquina norte es muy lejos, pero en ese entonces era más lejos todavía. Pues la conectividad, el teléfono tenía que ser por operadora, viajar en avión era muy caro. Baja California en ese momento, bueno, voy a hablar específico de Ensenada, era un hermoso pueblo, muy americanizado. No había gigante, no había un Soriana. O sea, los mercados que había eran locales y todos los productos eran gringos. Todo está dolarizado y sigue dolarizado, es obvio, ¿no? Uh-huh. Pero en ese entonces más todavía, ¿no? Todos los precios se mostraban en dólares, no en pesos. Entonces, también para mí fue todo un cambio de cultura cuando yo venía de la Ciudad de México, donde pues eso no existía, ¿no? Entonces, pues, también para mí hay toda una reestructura que hoy la veo y digo, pues, hubo como una disposición al cambio, a cosas diferentes, que hoy la percibo como una fortaleza en mi vida porque la sigo viendo así. Soy adaptable, o sea, me adapto a los cambios, ¿no? Sí, este tema de la incertidumbre, un poco el miedo, pero yo me he visto a través de los años atravesando esa incertidumbre y ese miedo, yéndole a preguntar a quien yo creo que me va a aconsejar bien. Entonces, en la vida, pues tengo mi red de apoyo. Y eso se dio también allá. John Álvarez, este maravilloso ángel, fue alguien que fue una red de apoyo.
Y con todo esto te digo que vendíamos en las tiendas de curiosidades y entonces yo empezaba a llevar el registro, entregué tantas camisetas a tal tienda, me abonaron tanto. Mi suegro era comerciante y entonces Guillermo obviamente tenía esa escuela de su padre y entonces él me decía, pídeles el 10% de anticipo. Y el cliente aceptaba ese 10%, ¿no? Y entonces descubro que además de esta calidad que yo te platico, que éramos perfeccionistas, también encuentro que fuimos muy ordenados, financieramente hablando, sin ser financieros ninguno de los dos, de manejar con mucha responsabilidad ese dinero y yo empezar a entender por qué era la que manejaba los dineros. Que si yo iba a San Diego a comprar los insumos, yo tenía que apartar en un sobre la cantidad que sabía yo que requería para ir a comprar estos insumos a Estados Unidos. Y lo que sobraba, yo empecé lo que hoy sería pues un presupuesto, que en ese entonces tampoco sabía qué era eso, pero pues entender que el gasto de mi casa eran 500 pesos, entonces guardaba yo 500 pesos y ahorrábamos en una cuenta de banco de ahorros, porque pues no había más productos que esos, ¿no? Una cuenta de cheques y una cuenta de ahorros. ¿Dónde da el giro? Porque pues en estas historias siempre hay un detonador. Y el detonador aquí fue, recibimos un pedido de un cliente de la calle Primera, fuerte. Y fuerte es muchas docenas de camisetas, muchas. Y en ese momento, cuando yo voy a entregar, para esto pues ya habíamos comprado una camioneta de segunda, pero pues habíamos comprado una camioneta repartidora, entonces ahí traía yo mis cajas. Y voy a entregar estas camisetas y no me las reciben. En la tienda me dice la encargada de la tienda que el señor no estaba, que había salido del país, que ella no sabía cuándo iba a regresar, que no me podía pagar, estaba muy angustiada. Entonces yo me regreso a la casa, muy preocupada, ¿qué vamos a hacer con este mundo de camisetas? Y entonces Guillermo me dijo, pues venderlas. ¿En dónde? Pues en una tienda. No hay de otra. No hay de otra. Y entonces, la verdad, él se dio a la tarea de buscar el local, lo encontró mágico, porque era la esquina de las esquinas. Y entonces ahí se abrió la primera tienda. Yo le dije, no, pero yo no quiero mostrar las camisetas en botaderos como todo mundo. Entonces me dijo, tú pon la decoración que quieras. Hazlo como quieras. Y en ese entonces estaba de moda las tiendas de Aka Joe, que exponían las camisetas bien padres, bien dobladitas. Y entonces fui al mercado a conseguir unos guacales. Los lijamos, los pintamos, algunos colgados en la pared, otros en el piso, con un herrero hacer unos tubos que fueran las racas. Y la verdad, pues fue una tienda que sí llamó la atención, porque era diferente. ¿Y ahí ya tenía nombre? ¿Algún nombre? O sea, no. ¿no? La tienda se llamaba Shirt Stop. En Ensenada existe un lugar icónico que se llama la Cantina Hussons. La verdad es que cuando vayas a Ensenada, un must es parar en la Cantina Hussons. Es una cantina de 1842, creo. No hay comida, ahí hay alcohol y cacahuates. Muy buena música y es un ambiente muy parroquiano y también les encantan los extranjeros, ¿no? Particularmente a mí entrar a la cantina a las 12 del día era sensacional porque no había extranjeros, había conocidos, había gente del pueblo que saludabas. Y entonces empezamos a imprimir camisetas con el nombre de la cantina. Y la verdad se vendían muy bien. Porque era algo tradicional, pues dijiste, pues
que se dio un recuerdito de que... Sí, y la verdad eso fue algo que se le ocurrió también a Guillermo, ¿no? Y pues un buen día el dueño de la cantina se cruzó, porque quiero decir, la tienda estaba en una acera y la cantina estaba enfrente en la otra acera. Entonces se cruzó a decirnos que por qué estábamos vendiendo camisetas con su nombre. Y la verdad, pues la respuesta que le dimos es: toda la calle, en todas las tiendas, se venden camisetas con el nombre de Who Songs. Y entonces nos dijo, sí, pero ninguna tan bonita. Y entonces ahí aprendí lo que era licenciar una marca. Yo aprendí. Bueno, Guillermo también. En ese momento, y fíjate que no lo comento y es muy importante que me detenga y vaya un poquito atrás, porque antes de abrir la tienda, un amigo conocido de mis suegros, se acercó con Guillermo y en un principio la propuesta era comprarnos el negocio. Guillermo llegó y me lo dijo y yo le dije, no, le metimos mucha cabeza y mucho tiempo. Tu bebé, sí, tu otro bebé. Mi otro bebé, ¿no? Entonces, pues la propuesta fue hacerse socio. Entonces, así lo hicimos. Y bueno, pues fue un socio capitalista. Él no operó la empresa, pero él fue un gran mentor para los dos. Gran mentor. La verdad es que Alejandro fue el que nos dio el consejo cómo había que hacerlo, cómo había que hacer, no las camisetas, la estructura de la empresa. Un día que me preguntó, Conce, ¿tú cobras sueldo? ¿Ah? No, la verdad no, pues no está bien. Le dije, pero no tengo problema, o sea, yo tomo el dinero que necesito. Uh-huh. Digo, pagar la luz y comprar el súper, los pañales de mi bebé, no es correcto. Tú debes de percibir un sueldo. Entonces, con ese tipo de comentarios, para mí Alejandro fue el mentor que le dio estructura a nuestra empresa. Y que hoy reconozco, con creces, que somos una empresa muy ordenada. Y que precisamente el orden de esta empresa fue lo que nos salvó en la pandemia. Pues regreso a ese entonces, abrimos la tienda y con estos consejos de Alejandro, pues empieza a estructurar la empresa con orden. Licenciamos la marca, firmamos un contrato, le pagamos regalías al dueño de la cantina y empezamos a abrir tiendas que les quitamos el nombre de Shirt Stop y empezamos a poner Who Songs. Las tiendas Who Songs. Yo ya tenía permiso de usar la marca. Todas las tiendas pues las nombramos Who Songs y empezamos a abrir tiendas en Ensenada, en Tijuana y en La Paz, Baja California. Y un día que llegamos a La Paz a trabajar, esa plaza la llevaba uno de mis cuñados. Y entonces mi cuñado nos dijo, vengo de Mazatlán y la verdad deberían de cruzarse porque allá hay un fenómeno que tienen que ver. Estábamos en La Paz y dijimos, pues vamos a cruzarnos en el ferry. Uh-huh. Y entonces fuimos a Mazatlán y pues claro que vimos un fenómeno que se llamaba Señor Frogs. El restaurante bar Señor Frogs. Fuimos y cuando entramos, cuando lo vimos por dentro, yo le comenté a Guillermo, este lugar es del grupo Anderson. Que bueno, yo de la Ciudad de México pues conocía el Carlos San Charles, que la verdad era muy famoso en ese entonces. Y te era muy distintivo, o sea, sí. tú sabías cuando llegabas a un restaurante. Sí, los distingues, perfecto. Sí, los distinguías muy bien. Siempre tenían el mismo letrero al ojo del amo, engorda el caballo. Y en ese momento de nuestras vidas, el hermano de mi madre, que era abogado, pues era el abogado corporativo de Carlos Anderson.
Entonces fuimos a México a visitar a la familia y Guillermo y yo fuimos a ver a mi tío Manolo y a decirle, pues conéctanos con el dueño del restaurante, señor Frogs, en Mazatlán. Mi tío sabía muy bien qué era lo que hacíamos y pues éramos un par de jóvenes. ¿Cuántos años tenían? Más o menos. Jóvenes. Yo tenía 23 y Guillermo tenía 30. Okay. Están bien chavos. Nos conectó, entonces Guillermo fue a hablar con Jesús Juárez y como ya traíamos la experiencia de las tiendas Husons, pues entonces le explicó y le dijo y firmamos un contrato y yo te pago regalías. Yo hoy siempre que pienso en esa entrevista digo, Chuy Juárez ha de haber dicho, mira qué simpáticos muchachos. Pues me están proponiendo un negocio donde yo no voy a hacer nada y voy a recibir dinero mensual. Y se va a dar a conocer mi marca. Pues sí. Entonces, pues adelante. Los restaurantes tenían tienda. Ok, sí. Pequeña, una pequeña tienda. Pero pues él dijo, pues va. Entonces, en octubre del 83, abrimos la primera tienda en Mazatlán de Señor Frogs. Y pues de ahí la historia, es decir... ¿Y eso fue 3 años después desde que empezaron? Sí, eso fue desde que imprimieron ese 1 de mayo, la primera... O sea, esa velocidad, cuando yo veo la cronología del tiempo, porque fue en muy corto tiempo, pero en mi recuerdo, en mi memoria, no había días de descanso. Yo creo que durante 10 años, más o menos, la verdad no sé si poquito más, menos no, pero sí te puedo decir 10 años no tuvimos domingos, no había vacaciones. Para mis hijas las había porque pues o íbamos a Mazatlán o íbamos a La Paz o íbamos a Cancún, entonces pues sí, para ellas era la vacación. Sí, era vivir de vacaciones. Claro, todo lo contrario. Y yo buscaba cursos de verano o cursos que hubiera para niños para que ellas pudieran entrar y yo pudiera trabajar. Pues sí, fue en un corto tiempo, pero a mí se me hacía eterno por esto, ¿no? No hubo vacaciones, no había días de descanso, es decir, los domingos íbamos a comer a casa de mis suegros y inmediatamente después de comer, Guillermo algunas veces me llegaba a decir Conchita. Entonces me acuerdo que terminábamos de comer, volteaba y me decía Conchita, a trabajar. Entonces nos levantábamos, nos despedíamos y llegábamos a casa a ponernos a trabajar. Porque cuando teníamos los clientes de estas tiendas de curiosidades, si yo les decía que entregaba yo el martes por la tarde estaba yo entregando. Y ahí también empezó como a definirse las habilidades de Guillermo y mis habilidades. Entonces, él tiene y él tuvo la grandeza de la creatividad en la producción y la comercialización. Y yo empecé a tener la habilidad de la administración y de las finanzas. Con el tiempo, yo decido entrar a estudiar la carrera de administración, que además, curiosamente, cuando lo decido es cuando la mayor de nuestras hijas deciden también entrar a la universidad. Entonces, entramos juntas. ¿Sí? No a la misma, pero... Okay. Cuando yo entro a la universidad, pues me tocan compañeros de mi hija en el salón. Ajá. Entonces, sí, fue todo. Esa es otra experiencia en mi vida, haber entrado. Porque el día que entré yo al salón, todos los chavos se levantaron y les dije, no, yo no soy maestra. Yo soy alumna, así de, órale. Entonces, cambié mi vestimenta en ese tiempo de la universidad. Dije, pues yo tengo que hacer rapport con los chavos. Entonces cambié mucho también mi vestimenta. Es algo curioso también. Pero bueno, yo entré a estudiar la carrera y después hago un diplomado en finanzas y bueno, ya se fue definiendo en dónde estaban
nuestras habilidades. Y Guillermo viene de una familia de 9 hermanos. Y yo a todos mis cuñados les estaré eternamente agradecida, porque fueron también sus manos y su solidaridad lo que hicieron que este negocio creciera a ser la empresa que es hoy. Porque uno se fue a Mazatlán, el otro estaba en La Paz, el otro se fue a Cancún, el otro se fue a Puerto Rico. O sea, con la ayuda de los hermanos, la empresa fue creciendo porque se fueron abriendo tiendas en diferentes O sea, cada uno se fue a un lugar a una y playa. su tienda. Uh-huh. Y bueno, pues obviamente la entrada a las playas no siempre fue el mejor lugar, pero Guillermo me decía, no importa que no sea la mejor esquina, el tema es poner el pie acá adentro. Una vez con la pata adentro, ya veremos cómo, ¿no? Y así fue en todos los lugares. Nunca fue la mejor tienda, ¿no? Pero ya con la patita adentro, entonces era empezar a observar. Mira, Julián, yo recuerdo a Guillermo en un crucero que hicimos con unos amigos cuando llegamos a Puerto Rico. Nos bajamos y él empezó a caminar y a ver la ciudad y me dijo, el viejo San Juan, y me dijo, aquí cabe una tienda, señor Frugos. Y fue así como, Guillermo, estamos de vacaciones. No, nada más estoy viendo. Se paró en una esquina y eso lo hacía con frecuencia, porque lo que él hacía era medir el flujo y ver cuál era la esquina donde los coches daban la vuelta con más frecuencia. Entonces me decía, es esta esquina, no la de enfrente, esta. Ese día nos subimos al barco para continuar el crucero con un contrato de renta ya firmado. Sí, o sea, ahí mismo. Ahí mismo. Entonces, bueno, pues un cuñado se va a Puerto Rico y en Puerto Rico tuvimos 3 tiendas, ¿no? Entonces te digo, es meter, así me decía él. Aquí nada más hay que meter la pata y una vez con la pata adentro ya empezamos a ver cómo se mueve el comercio, esta área, en dónde, y así pasó en Mazatlán. Nuestra primera tienda no fue el mejor spot de la tienda. Lo que Guillermo encontró en ese momento fue un puesto de tacos que habían dejado. Entonces, con un arquitecto, pues que era un arquitecto amigo, que era de Ensenada, que entonces había que llevarlo a Mazatlán, pues era idear la tienda, limpiando desde la grasa de un puesto de tacos, ¿no? Pero bueno, abrimos y en Mazatlán llegamos a tener 13 tiendas. Allá se fue otro hermano con su familia y pues esto creció auténticamente como una empresa familiar. Y con esta mentoría que yo te decía hace rato de Alejandro, no lo operó, pero él se reunía de tanto en tanto, tampoco teníamos un consejo consultivo, pero era un consejo de nosotros con él. ¿No? Y entonces él empezaba a ver los números y pues obviamente entraba y veía el taller y las máquinas y entonces empezaba a hacer preguntas y siempre hubo una mentoría de Alejandro ahí, ¿no? En un momento el consejo de Alejandro fue hay que contratar un contador, ya no es tenerlo afuera. Necesitamos tenerlo aquí adentro. Y eso también fue muy grande, Julián, porque con esta visión, con este consejo de Alejandro, cuando hacemos esta contratación, yo entro en ese departamento y pues se empieza a ordenar pues un emprendimiento que iba muy bien en una empresa muy, muy ordenada. Y así fuimos creciendo. Ya per se, Guillermo y yo
habíamos sido ordenados, y te lo dije en un principio, administrativamente hablando, ¿no? El tema de la calidad pero bueno, pues esto se pega con estos consejos. Entonces, entre la mentoría de Alejandro, el apoyo de los hermanos y la pasión que teníamos nosotros, pues esto fue creciendo. Con los años, Guillermo y yo dejamos de ser marido y mujer, pero no dejamos de ser socios. Eso me impresionó muchísimo porque comúnmente todo, cuando llegan a pasar esas situaciones, pues comúnmente Ya se acaba todo. Y aquí digo que qué interesante que ustedes dijeron, ok, vamos a seguir siendo socios y vamos a sacar el negocio adelante. Ahí ya, ¿cuántos hijos tenían? 4. Ajá. En ese entonces ya teníamos 4 hijas. Y bueno, pues con esta decisión, yo me puedo imaginar a los colaboradores diciendo, caray, ¿con quién nos vamos a ir? ¿Con melón o con sandía? Pero yo cité, no te puse en mi reseña, fíjate, pero yo tenía una barra de café en Ensenada, porque todo esto crece en Mazatlán, pero no nos movemos, nosotros seguimos viviendo en Ensenada, Baja California. Porque además, tampoco te lo puse ahí en la reseña, pero habíamos iniciado una vinícola también, Guillermo y yo. Ok. Entonces, seguíamos viviendo en Ensenada y yo tenía un café, una barra de café. Antes de que entrara Starbucks a México, de hecho, se la compré a un amigo y pues de un café, pues abrí el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Y estaba yo muy metida pues en este tema de mis barras de café, me iba muy bien. Y te digo, ya el divorcio instituye nuestra empresa. Hay un proceso de institucionalización natural. O sea, prácticamente fue, si va a pasar esto, pues tenemos que darle formalidad para que quede todo en consejo de familia, consejo de administración. Sí, o sea, y no es que lo hubiéramos pensado así como que con ese orden, pero okay. Más bien fue así como, no te mereces ser director. Y entonces me dijo él, y entonces vas a ser tú, no, yo tampoco, porque no estoy ni bien parada. Uh-huh. Pues entonces un tercero, pues entonces contratemos un tercero. Y este tercero, pues no hubo mucha contratación. Era el cuñado que trabajaba con nosotros en Mazatlán. Lo mandamos a estudiar al IPADE y cuando regresa a estudiar el IPADE nos dice, hay que hacer un gobierno corporativo. ¿Qué es eso? Y pues nos tardamos 6 años. 6 años en implementar el gobierno. Implementar el gobierno corporativo. Pues porque vivíamos en diferentes ciudades y las hijas ya habían salido a estudiar, unas estaban en Monterrey, otras estaban en Los Ángeles, otras estaban en Guadalajara, otras estaban en Ensenada, porque el gobierno corporativo pues, también es trabajar con las familias. Claro. Entonces, y aquí éramos 2 familias. Digo, los padres de una estaban separados, uh-huh. Pero a fin de cuentas somos 2 familias, ¿no? Entonces, poner a todos de acuerdo, será muy complicado cruzar las agendas. Lo hicimos. Entonces, dejamos de operar. Y tampoco fue tan complicado dejar de operar. Es decir, lo complicado fue la parte anímica. Uh-huh. Pero la parte de la estructura organizacional no fue muy complicado. Ya éramos una empresa ordenada. Uh-huh. Entonces, pues, suplir a las personas en el puesto fue lo que se hizo. Pero no se tuvo que hacer una nueva estructura. Era poner a las personas. Nada más detallarla, ¿no? Entonces, cito a Alejandro y a Guillermo en uno de mis cafés para compartirles que no me voy a separar, que yo quiero continuar en la empresa, que quiero pues, seguir siendo socia. En ese entonces, digámosle que todo estaba registrado a nombre de Guillermo, ¿no? Y de Alejandro, por supuesto. Entonces Alejandro dijo, me parece muy bien, Conce,
pues vamos a pasar a la parte legal. Te digo, es esta mentoría de Alejandro, ¿no? Hay que pasar a la parte legal de acciones y de poner esto como es a partir de hoy. Entonces, así se hizo. Entonces, pues, 3 socios. Con el tiempo, Alejandro sale del consejo y él dona sus acciones a sus hijas. Entonces, ellas pues entran como accionistas a la empresa. Y de nuestro lado, Guillermo hace lo mismo con sus 4 hijas. Entonces, esas 4 hijas entran a la asamblea de accionistas y yo. O sea, puras mujeres. Entonces somos 10 mujeres. Hoy tengo 9 socias. Yo les digo a mis socios, son los socios fundadores. Legalmente ya no son mis socios. Ajá. Legalmente mis socias son sus hijas y mis hijas. Entonces estamos en una asamblea de 10 hermosas mujeres que además en edades venimos en escalera. No hay nadie que esté emparejada. Es una escalerita. Así, ¿no? Entonces, pues hay un compromiso de preservar la empresa, por supuesto. Y en el consejo de administración de estas 10 mujeres, 2 de cada familia tienen un asiento en el consejo de administración. Ahí es donde estoy hoy. Estoy en el comité de auditoría y en el comité ejecutivo. El comité ejecutivo somos una de cada familia con la dirección general. Y este comité es para tomar decisiones rápidas que no tengan que pasar por el consejo. Mi socia, que está en el comité ejecutivo, tu servidora y la directora, las 3 tomamos el programa AD2 en el IPADE en diferentes tiempos. Hay esta formación y también tomamos la formación del TEC en el EGADE de la formación de consejeros. Okay. Y cuando ustedes hicieron el consejo, ¿quién los asesoró? ¿Un consultor Deloitte. O contrataron a alguien? Deloitte. Okay. Con el gobierno corporativo había que hacer un consejo. Uh-huh. Entonces, pues trabajamos con Deloitte. Okay. Y también hicieron un consejo familiar y todo. Ya, el consejo, sí, desde luego, pero eso ya era cada familia. Okay. Aquí, en el trabajo durante los 6 años, entre esos, pues, los protocolos familiares, que luego nos unimos las familias, no para pasarnos el protocolo es un documento de la familia y es confidencial. Pero lo que sí cruzamos fueron los valores para poder hacer el protocolo de accionistas. Entonces, cruzamos los valores de las 2 familias para poder sacar los 5 más importantes o los 6 más importantes y poderlos plasmar en el protocolo de accionistas. Un poco empatar los valores de las 2 familias, ¿no? Fue todo un trabajo. Y ahorita, han hecho otras marcas, Mica se llama. Sí. Que, han diversificado, o ¿de dónde salen estas ideas de hacer esta otra marca? Esto, pues desde luego ya sale de nuestra gente. Guillermo, aunque dejamos de operar el ir todos los días, ¿no? A la empresa. Pero Guillermo durante muchos años estuvo muy, muy conectado con el departamento de diseño. Y en el departamento de diseño es donde nace esta idea de hacer la marca de Mica para niñas, porque lo que vendíamos pues era ropa para adulto. Y no sé si fue siguiendo esta idea como de ubicas las tiendas Hello Kitty de Estados Unidos, Desde luego parece, porque no fue de ahí, fue de otro lugar, pero bueno, es correcto. La verdad es que cuando estás en el negocio, Julián, se te vienen las ideas, hay que hacer esto. Mira, me acuerdo un día, todavía estábamos operando. Estábamos en Mazatlán y entramos a una de las tiendas donde teníamos bancas de parque,
Poníamos una banca, cuando menos. Y entonces, estábamos sentados, entramos a la tienda y vimos que estaban sentados en una banca una señora mayor y un señor junto a ella. Y como que dijimos, es la mamá y el hijo, la abuela y el papá, porque a las tiendas entran familias. Uh-huh. Y entonces Guillermo se acercó con el señor y le dice, ¿quiere que le enseñe la camiseta negra? ¿Qué talla es? A ver, ahorita se la traigo. Entonces trajo la camiseta. Y ahí sentado, el señor le dijo a su mujer, te van a entregar esa camiseta, ahí la pagas con lo tuyo. Y entonces vimos esta oportunidad de las familias que entran, tenerles un espacio donde se siente la abuela, que no quiere comprar, está cansada, y entonces pues hay que ir con la abuela a ofrecerle a la abuela ahí sentada. Entonces me acuerdo que todo esto se generó yendo a hablar con el director, con Javier, y decirle, prepara a los vendedores para que vendan también a los que están sentados en las bancas. Y hay que ofrecer un vaso de agua. En ese entonces no había botellitas, pero hay que ofrecer un vaso de agua, hasta de Coca-Cola. Entonces empiezas a hacer como esta distinción en el servicio a tu cliente, ¿no? Y en preparar a nuestros vendedores, que ahí sí nunca escatimamos en la capacitación de nuestra gente. Ok, puedo resumir con lo que me has dicho. Por ejemplo, creo que la calidad ha sido importante, la estructura ha sido bastante importante, y ahorita la parte esta de servicio que dices que es lo que marca la diferencia. Eso con otras cosas colaterales como acomodar y como... Ajá. No, es correcto. Y esas palabras y el cuidado que Guillermo y yo tuvimos durante los años y que luego Javier lo continuó como legado, el cuidado de nuestros colaboradores, Julián. Somos unos patrones muy cercanos a nuestra gente. ¿Cuántos colaboradores tienen? Ahorita tenemos 470 y pico, ¿no? Éramos 680 y tantos, pero en pandemia pues esto se recortó. Descubrir que somos productivos con menos fue todo un maravilloso hallazgo. Ha habido algunos que se han recontratado, pero todo este orden y toda esta estructura que yo te digo, en un momento como la pandemia, donde las tiendas estaban cerradas al 100%. ¿Y qué hicieron? La venta por internet. Entonces, el departamento de sistemas, que ese fue otra aportación de Alejandro, que fue así de, hay que crear nuestro departamento de sistemas. Aquí, adentro. No, pues la inversión está fuerte, pues pidamos dinero prestado y armamos el departamento. Se armó, no armamos, se armó el departamento de sistemas. En pandemia, el departamento se compromete a trabajar 24 horas para sacar la página. Y lo lograron. Entonces se vendía. Y la verdad, sorprendente. Se vendía muy bien en la página. No el suficiente ingreso para sostener una empresa de ese tamaño, pero nos dimos cuenta la fuerza que la marca tenía por la venta en línea. Este orden también, pues veníamos de haber cerrado un 2019 como un excelente año, donde teníamos capital de trabajo. Y entonces, con este orden que nos caracteriza, pues fue cuidar ese recurso que se tenía de un muy buen año que habíamos cerrado y tomar las decisiones drásticas que tuvieron que haberse tomado. Entonces, el comité ejecutivo, que yo te digo que somos dos con la dirección, se convirtió en el comité de crisis y decidimos el comité hablar con nuestros socios fundadores y decirles, los necesitamos. Entonces nos reuníamos
cada semana con la dirección. Y luego yo estaba tomando precisamente en el 20, yo había ya iniciado mi programa en el TEC, en el EGADE, de formación de consejeros. La escuela en ese momento sacó un webinar con el título El rol del consejo en momentos de crisis. Y para mí ese webinar fue la solución, porque el rol del consejo en esta propuesta era crear comités dentro de la empresa, con gente de la empresa, es decir, consejeros y gentes, colaboradores. Entonces nosotros hicimos 4 comités, donde entramos nosotros, los consejeros, mis socios fundadores, se crean los comités, se establecen objetivos y las reuniones eran cada semana, los viernes. Cada comité tenía que estar dando su reporte. ¿Y eran comité de qué? O sea, mira, por ejemplo, el comité de productos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué producto? Por la tienda. El comité de finanzas era uno de los más importantes porque en ese momento de crisis y con pandemia, el estado de resultados me era total y absolutamente indiferente si yo sabía que venía perdiendo. Uh-huh. Pero lo que tenía que cuidar era el flujo, el cash flow, ¿no? Nuestro efectivo. Ese era el que había que cuidar con lupa. Entonces, el comité de finanzas fue un comité importantísimo. El comité de innovación, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué negocio se puede hacer? ¿Cómo le hacemos? Innovación y producto. Finanzas, innovación y producto. El otro comité fue el de capital humano. Había que cuidar a todos los colaboradores porque además hubo colaboradores que se contagiaron de COVID y uno de ellos falleció. Entonces había que estar muy pendiente de ellos, inclusive hasta con el tema del IMSS, ¿no? Había que cuidar a nuestros colaboradores porque el sueldo se les recorta a la mitad, pero el gobierno se tardó mucho tiempo en moverse y responder a las necesidades que se estaban dando en ese momento. Las empresas no podíamos esperar, Julián. Las empresas teníamos que actuar. Y en ese momento, el comité de crisis decide bajar los sueldos al 50%. No hay ingresos. Y no, ya la esperanza de cuándo se va a terminar esto se había alargado. Entonces, si queremos subsistir, hay que recortar. Se mandó de vacaciones a muchos y el 50% menos. Y para los dueños, el 75% menos. Entonces, ¿cómo haces tu registro de nómina? ¿Cómo te va a cobrar el Infonavit y el Seguro Social? El gobierno se tardó mucho tiempo en responder. Las empresas no podíamos esperarnos. Había que buscar la manera de subsistir, ¿no? Fuimos muy ordenados en eso. Todo registrado. Ahí la verdad es que pusimos una lupa enorme en el tema del capital humano y ese era otro de los comités. Entonces, mis socios fundadores y tu servidora estábamos en el comité de crisis y luego nos dividimos. Entonces, Alejandro estaba en el comité de finanzas, yo también. Guillermo estaba en el de innovación, obviamente, y yo estaba de metiche en el de capital humano. Pero esos comités, con la gente, con nuestros colaboradores, que no nada más eran los gerentes de cada departamento, sino también había segundos de a bordo. Entonces, eso nos hizo tomar decisiones consensuadas, que a pesar de haber sido drásticas, fueron decisiones cruzadas. Entonces, los mismos colaboradores cuidaron la empresa y cuidaron de conversar con sus compañeros de trabajo. No se enojen. Al menos estamos recibiendo el 50% del sueldo. Hubo quienes los despidieron y se quedaron sin ingreso, ¿no?
Entonces, ahí es donde te digo que se revela con mucha claridad el orden en la empresa. Fue lo que al final de cuentas también nos salvó. Claro, nuestra filosofía en la empresa es ser originales y divertidos. Y eso era lo que había que hacer. Aplicar esa filosofía. Teníamos que ser originales y divertidos hasta donde se pudiera. Aprender a usar el Zoom. Yo ya lo usaba particularmente, ¿no? Pero aprender a usar el Zoom. Enseñarle a mi socio, pícale aquí, hazle allá, bájale aquí. No los oigo, sí los oigo. O sea, todo ese proceso pues nos hizo crecer mucho, la verdad. Y yo agradezco, mis socios no tenían por qué no escuchar nuestro llamado, pero estuvieron al pie del cañón en el momento de la crisis, y cuando les dijimos, les vamos a pagar 25 pesos de los 100 pesos que les damos, pues la carita de ellos fue así de, ¿cómo? Pues sí. Si lo estamos recortando, pues nos tenemos que recortar nosotros. Y a mí me enternece mucho decirles esto, porque ustedes dos están para disfrutar las mieles del triunfo, ya. Por los años que trabajaron y por la edad que tienen. Pero no se puede. Entonces había que adaptarnos todos. Y pues así nos adaptamos. Entonces cuando esto abre, que la primera plaza fue Jalisco, curiosamente. Alfaro abre antes que todos. Uh-huh. Y entonces pues se abren las tiendas de Vallarta con un cuidado extremo, que la Secretaría de Salud te exigía el tapete, sanitización, el gel, el cubrebocas, como astronautas. Pues. Sí. Y en esta parte original y divertida, pues fue mandar a hacer los tapetes, y los cubrebocas se mandaron a hacer con la rana. Ajá. Y te digo, y era volver a aplicar esta filosofía. Somos originales y divertidos, había que ponerlo, ¿no? Medirle la temperatura a los clientes, fuimos muy ordenados. Entonces, este comité de capital humano, semana a semana, mandaba un comunicado de lo que el gobierno venía diciendo en las diferentes entidades. Entonces, no todas las playas se abrieron al mismo tiempo, ¿no? Si mal no recuerdo, creo que Acapulco fue la última que se abrió. Y luego se cerró Vallarta y se abre Cabo San Lucas, y luego cerraban Acapulco y entonces se abría Cancún. Entonces tuvimos mucho cuidado en seguir las instrucciones precisas de la autoridad para no ser multados y cuidar a nuestra gente. Entonces, otra vez, este orden en nuestra estructura desde el corporativo de Mazatlán permitió cuidar a los colaboradores y pues cuidar el negocio realmente. Entonces, hablar con los arrendatarios, bájeme la renta, pues, si no tengo ingresos, ¿no? Hubo quien dijo, pues no, a mí me paga, pues no puedo. Entonces en la noche, si yo tengo las llaves del local, pues se llegó a desmontar la tienda, a quitar todo, se barrió, se trapeó, se dejaron las llaves en el buzón. Pues la voy a demandar, pues adelante. Digo, los juzgados están cerrados, ¿verdad? Pero usted hágale. O sea, desde ese tipo de decisiones, ¿no? Claro. Entonces, hicimos en el comité de crisis. No estaba siendo fácil que la innovación se diera para la creación, porque también había un estado de ánimo, Julián. Digo, ese no te lo tengo que explicar, ese lo vivimos, el mundo entero lo vivimos, ¿no? Pero en la empresa la muerte del colaborador por COVID agüitó mucho. Hubo gente que le dio COVID en la empresa y manejó un nivel de miedo que pasó a ser ataques de pánico. Entonces, este comité de capital humano estuvo cuidando muchísimo ese aspecto en los colaboradores. Y entonces, la innovación en el comité de crisis dijimos, pues va a ser para adentro.
Y entonces nos metimos para adentro a revisar políticas, procesos, toda la cadena de suministro, que es un tiempo que no lo tienes, porque estás en la operación, no te das el tiempo, y generalmente ese tiempo, pues vas y se lo solicitas a un asesor. Entonces, ven, necesito que te metas y que me hagas un diagnóstico de la cadena de suministro y me hagas un diagnóstico en el área de sistemas o administración. Pues en ese momento teníamos todo el tiempo del mundo. Entonces vamos a meternos para adentro. Entonces también a la hora de la apertura, como ya habíamos entrado y entonces nos habíamos dado cuenta de las duplicidades, de lo confuso en algunos procesos, las políticas, que una decía una cosa y otra decía otra cosa. O sea, fue todo un trabajo. Un trabajo introspectivo de la empresa, que también a la hora de la apertura, pues se empieza a mostrar. Nosotros, el consejo, por gobierno corporativo, pues hay un departamento de auditoría en la empresa, pero ese departamento de auditoría está contratado por el consejo, no por la dirección. Su patrón es el consejo. Ese departamento de auditoría se debe al consejo, no a la administración. Y claro que en un principio la gente la ve pues como el maldito policía. Uh-huh. Pues había que convencerlos. Por supuesto que no nada más, no sé si se convencieron, pero dejaron de retobar y dejaron de poner malas caras al departamento. Cuando pandemia, el departamento que más trabajó fue la auditoría, porque fue precisamente con ese departamento con el que se entró a estudiar todo lo que te estoy diciendo. Entonces, a la dirección, cuando la auditoría termina limpiando, es así como te dicen el cleaner para tu celular, ¿no? Uh-huh. Te quitas todas las fotos duplicadas y contactos duplicados. Bueno, pues toda esa limpieza, o sea, al final, ¿en quién redunda mejor que en la dirección? Digo, el consejo, pues nosotros no operamos la empresa. Uh-huh. ¿No? Entonces era a los propios colaboradores, ¿no? Entonces, fue un gran trabajo. Conce, ya casi, bueno, más bien ya se nos acabó la hora. Nomás me gustaría que nos compartieras qué viene para Conce, qué viene para la empresa en un futuro cercano. Sí. Planes de expansión. El plan de expansión, la verdad, está detenido. Y está detenido porque hay que ver cómo pinta en nuestro país. La industria turística, que es en el ramo donde nosotros estamos, aunque seamos retail, uh-huh, pero es el retail en la industria turística, está bien. Y hay un tema de seguridad que no está bien, entonces también se decidió en este momento ser cautos, ¿no? Para abrir en otros espacios. Hay que cuidar muy bien lo que tenemos, porque en pandemia se cerraron tiendas, se hizo el estudio por cada una de ellas, entonces pues las que no eran rentables se cerraron, y entonces pues está la posibilidad de abrir otras y no sentimos la seguridad de abrirlas en este momento. Entonces estamos concentrados con lo que estamos y con la venta en la página web también. ¿Qué viene para mí? Yo desde hace tiempo, Julián, en mi planeación estratégica personal, dije en este momento de mi vida, yo quiero ser consejera y ser mentor. Entonces dije, bueno, pues entonces manos a la obra. Y pues manos a la obra era prepárate. Entonces entré a estudiar a Legade, este programa de formación de consejeros, que como ya me tocó virtual, estoy a punto de decidir volver a entrar para hacerlo presencial. Y tengo 4 años trabajando con un mentor
que está en la Ciudad de México. Su empresa se llama Irradiate More y es Beto González. Y entonces, pues eso es lo que se viene para mí. Sí, formo parte de varios consejos y personalmente, pues, doy algunas mentorías, con gente que se acerca a mí. Y pues eso es lo que hay en el futuro. Nuestra oficina de familia, ese es un gran proyecto, porque también ahí hay 2 comités donde mis hijas participan. Nuestro consejo familiar, la oficina de familia es un espacio donde se crecen proyectos de familia y ahorita estamos trabajando la familia en una asesoría de planeación estratégica familiar. ¿Para qué estamos juntas? ¿Cuál es el proyecto de esta familia? ¿Y cuál es el legado de esta familia, ¿no? Entonces, eso es lo que hay hoy. Tengo mucho para entretenerme. Gracias, Julia. Pues muchas gracias a ti, Conce. De verdad, gracias por darnos una horita de tu tiempo. Se agradece y gracias por las enseñanzas que nos dejaste hoy. ¿Vale? Esperemos vernos pronto. Así se pueden sea. buscar en tiendasfrogs.com Sí. y personalmente no sé si manejas redes sociales o no. No. Ok. Pero Esas las tienen las tiendas. va, entonces ahí que te contacten a través de las tiendas. Sí. Perfecto. Así Pues es. muchas gracias, Conce. Hasta aquí el episodio de hoy, espero lo hayan disfrutado y puedan aplicar todos los aprendizajes en sus proyectos y negocios. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Empresarios Jóvenes de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Yo soy Julián Torres y nos escuchamos pronto.